Muy buenas tardes para cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la Cuarta Bienal Latinoamericana y Caribeña en Primera Infancia, Niñez y Juventud. Le damos la bienvenida a esta mesa, una mesa que ha sido organizada pensando en cada uno de ustedes para discutir sobre aspectos que están vinculados con la memoria, la escuela y la diversidad. Queremos recordarles que esta bienal tiene 3 sures epistémicos que son desigualdades, diversidades y desplazamientos. Por tanto, cada una de las discusiones que aquí se están generando en estas mesas de trabajo están vinculadas con esos sures epistémicos. Para la tarde de hoy tenemos 3 ponencias: Memoria de niños y niñas en conflicto armado del municipio de San Carlos, Antioquia, años 1995-2005, presentada por Yulitza Osorio Urrea y Melissa Giraldo González. La otra ponencia, La familia, tejido conector del aprendizaje de los niños y las niñas. Su ponente es Liliana María del Valle Grisales. Y la otra ponencia está vinculada con la importancia de la memoria histórica en la escuela. La ponente es Edilza Paredes Lozada. Entonces, sean todos bienvenidos. En este momento se encuentra con nosotros la ponente Edilza Paredes Lozada. Entonces, le damos la bienvenida a ella para la presentación de su ponencia. Adelante, profesora Edilza Paredes Lozada, con su ponencia Importancia de la memoria histórica en la escuela. Profesora Edilza. Sí, señora, ya estoy aquí. Es que bienvenida. Tengo un inconveniente con la presentación, pero ya, que no sé cómo lo voy a arreglar, pero ya creo que está. Tranquila. Bueno. Buenas tardes para todos, para todas las que estamos aquí presentes. Soy Edilza Paredes, docente de la ciudad de Florencia. Trabajo con estudiantes de educación media. En la mayoría son adolescentes, hombres y mujeres, que pertenecen a una comunidad que ha sido afectada por el flagelo del conflicto y por tanto, pues, un departamento lleno de complejidades, pero también de muchas ganas por parte de todas esas personas que han podido ser resilientes a eso que ha dejado la guerra. Entonces, todos sobrevivientes, en su gran mayoría. Tenemos una población de 2.200 estudiantes en la institución, y de esos estudiantes son 450 aproximadamente, 200 estudiantes de décimos y grados 11. Voy a mirar si ya puedo compartir. Sí. Creo que ya puedo compartir. No me deja compartir. Ya, permítanme un segundito. Voy a abrir esto. Bueno, antes de dar inicio, voy a leerles un apartado de una de las narrativas.
Como mi papá era líder de la comunidad, una noche llegaron a la casa, lo sacaron al patio y lo golpearon frente a mi mamá y yo. Viendo esto, me fui a abrazar a mi papá. Ellos me cogieron y me subieron a una camioneta amarrado de los pies y las manos. En ese momento entré en un estado de llanto y rabia a la vez. Solo me imaginaba que si me dieran papaya de coger un fusil o una granada, los mataría a todos, o que algún día me iría a prestar servicio y volvería para asesinarlos. Este es uno de los fragmentos de algunos de los relatos de la memoria que han venido construyendo y reconstruyendo los jóvenes y sus familias en el marco del proceso de aprendizaje que llevamos, especialmente del reconocimiento de la historia del departamento, porque como muchos territorios, pues la historia no ha sido contada. Es decir, hoy más que nunca, los niños necesitan conocer ese pasado para que ellos puedan saber por qué actúan de determinada manera, por qué se comportan de determinada manera, cómo ha afectado la historia a tu familia y cómo ellos también tienen esa necesidad y esa posibilidad de cambiar ese estado de cosas en los que la misma sociedad, el mismo contexto, los ha llevado. Les voy aquí a compartir. No sé si ya están mirando mi pantalla. Sí, señora, perfectamente se está mirando, profesora Edilza. Listo. Entonces, ahora sí ya. Entonces, yo he decidido, pues, comentarles hoy como un poco de lo que venimos haciendo en el contexto de la institución educativa, pero no solo en la institución educativa, sino con varios profesores del departamento con quienes estamos organizados, con quienes estamos empezando a trabajar también en una red de memoria de maestros, maestras y gestores que queremos contribuir, uno, al reconocimiento de esta historia, pero a la vez a consolidar nuevos espacios de paz y de convivencia en las instituciones educativas y en los territorios que pertenecen al Caquetá. Entonces, aquí, gracias a ustedes por el espacio también que nos abren, que nos posibilitan para, pues, a partir de eso, contarles por qué es importante que los niños y los jóvenes conozcan la historia desde las experiencias, desde las vivencias. ¿Por qué enseñar la historia desde la memoria? En ese árbol que podemos observar, nos damos cuenta que los jóvenes tienen mucho conocimiento, pero poco también desconocimiento de la vida personal de esa historia. Entonces, aquí lo que podemos encontrar es que hay unas grandes raíces que son las que generan la violencia, las que generan el conflicto, no solo en el país, sino también en su propio territorio. Entonces, eso hace que la corrupción, el narcotráfico, la falta de educación, lleve a estos jóvenes y a las familias especialmente a tomar distintas decisiones. El hecho del desplazamiento en nuestro departamento ha sido la mayor consecuencia que ha traído este fenómeno del conflicto en nuestro territorio. El hecho marcado también de la desconexión del Estado con el campesinado del departamento del Caquetá. Nosotros hoy sentimos que muchas de las familias que han podido pasar por este proceso de memoria, no solo en la institución educativa Jorge Eliezer Gaitán, sino en todas las instituciones que hemos venido analizando la situación, han sido desprotegidas de las instituciones, de las entidades del Estado. Y solas han tenido que empezar a retornar, solas han tenido que empezar a hacer todo ese proceso
de resignificación a partir de esas problemáticas que han tenido que vivir en sus contextos. Entonces, hoy falta mucho todavía, falta un proceso psicosocial en las comunidades y eso es propio de lo que vivimos en los contextos. ¿Qué encontramos en la escuela? En la escuela encontramos que hay un desconocimiento de esa historia, de la historia local. Encontramos que hay dificultad de los niños por hacer memoria de su pasado, pero también de las familias por recordar. Hacer memoria es traer ese dolor, es traer esos sentimientos que hicieron daño, esas experiencias que hicieron daño, y eso es muy difícil en nosotros. Y yo creo que quienes hemos pasado por algún dolor propio de la violencia, propio de el maltrato, de las violaciones a nuestros derechos, pues para nosotros recordar se hace muy difícil. Entonces se prefiere dejar allá en el olvido, dejar allá en el pasado. Buscamos a partir de las estrategias que hemos podido pues llevar a la práctica, hacer como sacar, lo que nosotros llamamos desencriptar, hacer que salga de ese lugar donde estaba guardado el dolor, el miedo, la vergüenza y traerlo a la realidad. Hay un miedo a contar, no se quiere contar, no se confía en el otro. Hay una desconfianza total y eso hace que se generen entonces dificultades en la comunicación. Los niños no quieren hablar. Es más, cuando vamos a iniciar los procesos con los estudiantes, con los semilleros, nos encontramos con que ellos dicen, no, es que yo no soy víctima. Víctima de la violencia, yo no. Y hacemos los diagnósticos a partir de unos instrumentos que hemos creado para diagnosticar y nos damos cuenta que sí son víctimas de la violencia. En muchos casos el joven, el adolescente no es víctima directa, pero sí su familia ha sido víctima de alguna de esas situaciones de flagelo en el territorio. Lo que hace que haya llegado a la ciudad, ¿no? Florencia es una ciudad que ha ido creciendo producto especialmente del desplazamiento del campo a la ciudad. Y en la escuela encontramos también que hay dificultades de convivencia que alteran en muchos de esos contextos, pues las relaciones entre los compañeros, la escucha. Una de las situaciones más difíciles es esa, la escucha en los jóvenes. Hay una cultura violenta entre ellos. Y eso que hemos podido encontrar es lo que también nos llevó desde el año 2017, quizá se desconoce porque nosotros iniciamos el proceso, pero no se ha dado a conocer todavía a toda la comunidad. Iniciamos en 2017 con un primer semillero de investigación, o se conformó en semillero en 2018, y hemos ido creciendo porque ya esos jóvenes se fueron, ya han salido 2 semilleros de la institución, estamos arrancando este año con un tercer semillero. Pero ¿qué se pretende? Que toda esta problemática, que todo esto que hacemos también, pues pueda no solo quedarse en la educación media, sino que sea llevado a los más pequeños para empezar a reconstruir lo que hay desde la historia. ¿Qué referentes sustentan la importancia de enseñar la memoria y enseñar la historia desde la memoria? El gobierno nacional desde el 2017, a través del Ministerio de Educación, estableció la Ley 1874. Esa Ley 1874 orienta especialmente a los profesores de ciencias sociales y cátedra de paz para que hagan una reestructuración desde los lineamientos curriculares de esa área a todo el programa de enseñanza de la historia de Colombia. O sea, hay una necesidad de que los niños y los jóvenes vuelvan a conocer la historia del país, porque los lineamientos del año 2002 pues eran lineamientos que se quedaban muy en lo abstracto, pero no en lo concreto de la historia de Colombia. Es decir, se dejó como de lado, se orientaba en algunos grados y ya, se acabó la historia de Colombia. Los muchachos de 11 salían sin conocer su propia historia. Entonces hoy se espera que los proyectos educativos institucionales, que los planes de área pues vuelvan a recobrar esa importancia, y en uno de esos objetivos, el objetivo tercero, le da
como condición a la escuela de volver a recuperar la enseñanza de la historia desde la memoria. Entonces yo creo que para nosotros ese es un referente importante en la medida que podemos empezar a replantear la enseñanza, pero también a empezar a establecer problemas desde las comunidades, desde estos contextos socioculturales tan diversos en los que nosotros trabajamos, y empezar a orientar nuevos procesos pedagógico-didácticos en la enseñanza. Entonces, ese es un referente. A nivel teórico, pues planteamos algunos referentes, hay muchos más, pero Paloma Aguilar, ella señala que la memoria es necesario traerla al presente. La memoria del pasado hay que traerla al presente para que no se olvide. Lo que no se cuenta, lo que no se escribe, lo que no se practica en la escuela, lo que no se reconoce, pues se queda en el olvido. Entonces, ¿y cómo se hace presente? ¿Cómo se reconoce? Cuando todos empiezan a contar la historia, a conocer la historia. Y Helen, pues ella es mucho más amplia, ella señala que hay varias memorias, y dentro de esas memorias, con la que nosotros estamos trabajando, no trabajamos con las memorias individuales, sino pensamos en que la memoria tiene que ser una construcción colectiva, por tanto una construcción social, y esa construcción social debe tener un carácter narrativo, es decir, debe quedar escrita, debe ser contada de manera oral para que las comunidades puedan transformarlas luego en lenguajes escriturales y en otro tipo de lenguajes. De allí la importancia de la narrativa, ¿no? Hemos tomado a McEwan y Egan para poder también abordar la construcción, la importancia de la narrativa en la escritura. Hemos tratado ese referente inicial, esa frase inicial de texto cortico que les comenté al inicio. Inicialmente fueron narrativas muy de lo que decía el estudiante. Hemos tratado de empezar a recontextualizar también esas narrativas, ¿no? Hicimos el año pasado, en medio de esta pandemia, hicimos con la red un curso de narrativas, cómo crear narrativas que no se queden solamente en el relato, sino cómo también aprender a interpretar los relatos. Que de allí es que sale la posibilidad de que el estudiante empiece a hacer unos análisis más reflexivos, un análisis crítico, donde él se ponga en los zapatos del otro también, para empezar a formar nuevas posibilidades de reescribir la historia. Entonces, esas narrativas parten de las experiencias, de las vivencias, de las ideas, de las emociones, de los sentimientos que tienen las comunidades y que tienen los sujetos que han sido víctimas del conflicto en este territorio. Y hablamos de Marieta Quintero y Marta Nussbaum para hablar un poco desde la necesidad, que tiene la escuela de establecer metodologías, pedagogías para recuperar las memorias, en este caso, para abordar desde la escuela proyectos pedagógicos que permitan no solo recuperar la memoria, sino desarrollar unas habilidades sociales y emocionales en los niños y en los adolescentes, en este caso. Marieta Quintero señala que todas las emociones que surgen de la violencia tienen que ser unas emociones de carácter político, es decir, que el niño, que el estudiante, que quien ha vivido ese proceso tenga la posibilidad de tomarlas para autogobernarse, para autodirigirse, para convertirse en líder de eso que quizá en algún momento le quitaron, para transformar esas barreras que les dejó el conflicto o que les dejó la violencia, porque también hay múltiples violencias, hay múltiples memorias, ¿no? El Centro de Memoria Histórica nos dice que hay varias memorias, las memorias del olvido, las memorias de resistencia de los pueblos, las memorias que se quedan en el silencio. ¿Sí? En el libro Basta Ya, quizá ustedes no lo hayan leído, es un documento muy completo que nos invita a reconocer lo que ha pasado en Colombia
desde la voz de algunos de esos sobrevivientes. Entonces, hay que educar, esto de la memoria nos invita a educar nuestras emociones, ¿no? A educar las emociones de los estudiantes, a hacerlos más amigos, a generar la unidad, a pasar del aislamiento a un proceso de confianza que se genera en los equipos, en los grupos de trabajo. No sé si me están escuchando, pero ahí creo que vamos, ¿no? Perfectamente, profesora, muy bien. Aquí la imagen nos muestra un grupo de semillero. Estamos aquí haciendo una visita al museo de historia que hay en la ciudad del departamento. Creo que es el único que hay en el departamento, está aquí en la ciudad de Florencia. Pero bueno, frente a eso, ¿qué podemos hacer, no? Como escuela. Entonces, lo que hemos venido haciendo y lo que se espera poder continuar es aperturar los currículos a la enseñanza de la memoria. En la institución donde yo trabajo, en el Jorge Eliezer Gaitán, estamos desarrollando un plan de mejoramiento al proyecto educativo y esperamos que desde el modelo pedagógico institucional y desde el componente teleológico le podamos abrir una parte, un pequeño reconocimiento a la enseñanza de la historia desde la memoria. Entonces, estamos en ese proceso. Podemos aperturar los currículos al reconocimiento de eso que nosotros tenemos, que hemos vivido, y yo creo que en todos los territorios que han pasado por el flagelo de la violencia, pues tenemos que empezar también a hacer que los niños y los jóvenes conozcan esa historia. Es importante entonces que también desde los mismos currículos se generen proyectos de aula, proyectos de investigación en el aula, proyectos que partan de las preguntas, de los problemas que viven los mismos niños y los jóvenes en sus comunidades, en el barrio, en la escuela, en el municipio, con sus amigos. Esas problemáticas son las que nos llevan a conocer cuáles son las necesidades, pero también qué podemos hacer nosotros para suplir ciertas necesidades quizá afectivas que tanto requieren nuestros niños y jóvenes. Hay que hacer articulaciones, este trabajo de memoria, si nosotros queremos hacerlo desde la investigación. En la mayoría de los casos, y hemos encontrado en el departamento, pues que aquí todo es tan lejano, es necesario articularnos con entidades públicas y privadas para poder ahondar en estos procesos. Máxime cuando hay varias organizaciones, fundaciones que apoyan el trabajo social y el trabajo con las comunidades, el trabajo con los jóvenes. Entonces, ha sido para nosotros una necesidad. De allí que la institución y nosotros hemos podido participar en eventos a nivel nacional, hemos ido también a nivel internacional, estuvimos en México haciendo presentación de esta experiencia con uno de los estudiantes, y es gratificante cuando los mismos estudiantes reconocen que no es fácil cambiar la cultura que ellos tienen, no es fácil cambiar las formas de vida, los estilos de vida, no es fácil relacionarse con otros que no conocen y a quienes les cuentan sus vivencias y sus experiencias, con quienes lloran, con quienes ríen, con quienes salen a reconocer el trabajo que han hecho otras instituciones. Entonces, esa articulación es muy necesaria. Hay que desarrollar metodologías alternativas. El aula para enseñar la historia tiene que cambiar. Los muchachos me dicen cuando terminamos un ciclo, por ejemplo, que lo que más les ha gustado es que no se queda el proceso en una historia de repetir lo que ha pasado, sino que ellos mismos experimentan, buscan la información y aprenden no solo desde la voz de uno, sino desde la voz del exguerrillero, porque aprenden a conocer también que es un sujeto, que es una persona, que también es un ser humano, desde el policía que fue y les contó también por qué tiene que estar en desarrollando ese trabajo, las situaciones que ha tenido que vivir. Es decir, toda esa búsqueda los lleva a cambiar el significado de la historia. Y para eso estamos, yo creo, los maestros, ¿no? Para empezar a buscar metodologías alternativas.
Desarrollar redes de maestros de memoria. Hay varios departamentos que ya tienen sus redes de memoria histórica. Haya habido encuentros a nivel nacional de memoria histórica. Yo no he tenido la oportunidad de participar, pero sí compañeros del departamento han estado representando a la red de memoria en otras regiones, y el año anterior hicimos también un encuentro aquí a nivel departamental. Vincular la comunidad educativa. Es importantísimo que los padres de familia sepan qué se hace en la escuela desde los proyectos de investigación en el aula, y especialmente desde estos proyectos de historia, porque son más, tienen más miedos, tienen más temores, son más difíciles de empezar a soltar. Decimos nosotros, hay que soltar, de soltar ese miedo el padre de familia que el estudiante. Cuando hacemos los talleres con los padres de familia, inicialmente ellos no quieren hablar. Pero cuando ya se encuentran en el taller padres e hijos, empiezan a soltar eso que tanto les ha dolido, eso que tanto sienten también muchas veces contra sus hijos, porque iniciamos nosotros con un proceso que llamamos los talleres de lenguaje epistolar. Y usamos las cartas para hacer esas aperturas al diálogo, a hablar, a reconocerse. El hijo que nunca le puede decir al papá que siempre le ha tenido rabia, que nunca lo ha querido, que eso empieza a presentarse en la escuela. El hijo que empieza a contarle a la mamá que para él ella es lo más importante, y la mamá empieza también a decirle a su hijo también cuánto lo quiere. Eso es parte del trabajo que hacemos. Es decir, empezamos a generar lazos de unidad y de afecto, y especialmente de confianza. Para poder entrar en estos procesos de memoria es fundamental la confianza. La confianza empieza por el profesor y el estudiante y tiene que salir a la comunidad educativa. Y finalmente los encuentros de memoria. Encontrarse en los estudiantes de una institución con otra es gratificante, porque allí ellos pueden contar y darse en cuenta que los otros han tenido y han vivido situaciones parecidas o quizás más dolorosas que ellos, que las familias de ellos tienen otras condiciones que ellos no han vivido. Eso es parte de este proceso que nosotros realizamos y que la escuela debe estar abierta a realizar. Aquí la imagen representa un ejercicio que nosotros llamamos, un taller que llamamos Dibújate para la Paz. En este caso ellos, ¿cómo sueñan su Caquetá? ¿Qué quieren de su Caquetá para a futuro? Pero también en esos mismos talleres de Dibújate para la Paz han podido representar gráficamente sus experiencias de vida, es decir, sus historias de vida. ¿Cuál ha sido la experiencia del semillero? Este semillero de investigación se llama, en la institución se llama Reminiscencias para la Paz. ¿Sí? Reminiscencia la tomamos porque cuando yo le orientaba filosofía a los estudiantes, hablamos alguna ocasión de Platón y llegamos al concepto de reminiscencia. ¿Sí? Es el proceso de recordar. Y ahí nos quedamos y empezamos a trabajar con ese nombre, y así nos reconocen acá. Nosotros hemos utilizado una metodología quizá nueva. Esta metodología es desarrollada por la doctora Denis Duzán. Ella es docente de acá de la Universidad de la Amazonia, es mi mentora, es quien ha estado frente al desarrollo de todos los procesos que direccionamos desde la red de memoria. Y ella en su doctorado empezó a decirse por qué yo soy así, ¿no? ¿Qué es lo que tengo guardado? Ella fue ex militante de un grupo guerrillero, y cuando salió hace más de 20, 30 años, ella siendo una niña, fue reclutada, fue llevada o se fue, ¿sí? Pero entonces ella empezó a contar su experiencia desde su propio dolor, desde eso que tenía guardado. Entonces en el doctorado empezó a reconocerse
y empezó a desencriptar, dice ella. Y entonces, en el análisis que hacemos, es que nosotros todo lo tenemos allá guardado en algún lugar que no, de donde no se quiere salir. El dolor no se quiere salir. Y entonces, ella desarrolló esta metodología, la hemos retomado, la gran mayoría de profesores trabajamos desde esa metodología. ¿Qué hacemos nosotros desde la metodología? Pues cada uno desarrolla un ejercicio didáctico, un proceso didáctico, y en especial yo trabajo con mis compañeros de institución, trabajamos desde los círculos de la palabra. Todos los talleres, los procesos, al máximo tratamos de vernos las caras a todos. Lo importante del círculo, lo importante de trabajar con el otro es que nos podamos mirar a la cara, encontrar, empezar a soltar. Hemos encontrado que el joven caqueteño, que el niño caqueteño, poco habla, es muy callado. Nosotros venimos de una cultura en la que se prefiere escuchar que hablar. Pero cuando finaliza este proceso, la mayoría están sujetos a que los escuchen, a que se rían de ellos, a que podamos soltar esa posibilidad y dejar atrás como el miedo que nos da de que nos digan, de que nos juzguen, ¿por qué será que yo tengo que decir esas cosas si eso está mal? Entonces hay que permitirles a todos el hecho de hablar. Cuando vamos adquiriendo confianza, ya todos quieren hablar. En los círculos se desarrollan también los talleres. Hemos desarrollado algunos talleres. Empezamos por los talleres de autorreconocimiento, quién soy, a recordar cuando yo tenía 10 años, cuando tenía 5 años, cuando tenía 6 años, ahora que tengo 12 años o 14 años, 15 años, quién soy. A recordar, utilizamos una técnica, la técnica la hacemos con las manos. Las manos son nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, y lo que queremos hacia adelante. Autorreconocernos también desde los instrumentos que tenemos para que ellos se identifiquen, se reconozcan como víctimas del conflicto, si no han sido víctimas. Tenemos algunos que las familias no han sido víctimas del conflicto armado, también los hay, pero han sido en muchas ocasiones jóvenes víctimas de otras violencias. Esas otras violencias también las traemos acá al aula, también las construimos en narrativas. Utilizamos el lenguaje epistolar. Estas son estrategias didácticas que usamos. Las cartas son la puerta para empezar a reconocer al otro, para poder decirle al otro eso que nunca hemos podido decirle. Teníamos una estudiante que ella se cortaba las venas, pero nadie sabía por qué. Ella tenía un diagnóstico de bipolaridad. Bueno, un día estaba bien, otro día no. Cuando ella entró al semillero, ella no hablaba casi con nadie. Cuando hicimos este taller, y le dije, van a escribirle una carta a alguien por quien ustedes sientan mucho dolor. A esa persona le van a decir todo lo que ustedes quieran, por qué no lo quieren, por qué sienten ese dolor. Y ella le escribió la carta a su padre ya muerto, de todo lo que ella había tenido que vivir en su infancia con su padre. Ella pudo descargar ese dolor ahí en la carta. Cuando fuimos a hacer la lectura de cartas, porque esto todo se hace entre todo lo que se dice en el círculo, queda en el círculo. Nadie tiene que salir a contar nada de lo que pasa en el círculo. La niña quiso leer su carta, fue la primera en decir yo leo mi carta, pero la leyó de espaldas. Nadie podía verla. Cuando contó todo lo que escribió en su carta, cuando hizo esa lectura, empezó ese proceso de sanación. Ese proceso de sanación que llevó a que todos empezaran a
dejar de excluirla porque era como la rara del salón y empezar a reconocerla. ¿Por qué era que ella era de esa manera? ¿Por qué actuaba contra ella misma? ¿Por qué no quería su vida? ¿Por qué no quería su color? ¿Por qué no quería su familia? Y fueron 2 años de experiencia con ella para aprender a reconocerse, para aprender a valorarse, a valorar la familia. Hoy, después de eso, jamás intentó nada, no era ninguna bipolaridad, era un problema que ella tenía en su ser. Y el trabajo con la familia, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que a nosotros nos falta es tiempo. Tenemos 35, 38 estudiantes y trabajar con un semillero tan grande, pues es difícil poder abordar las necesidades de todos, pero aquí todos se vuelven una familia. Hacemos reconocimiento de los lugares históricos. Aquí tenemos algunos sitios para poder ir a reconocer. Tenemos el museo, tenemos la biblioteca para ir a buscar la historia nuestra. Hemos ido también a hacer ejercicio de referencias. Hacemos las entrevistas con las familias para reconocer y recuperar esa memoria de ellos, usando también la técnica de la rueda de la memoria. Desarrollamos líneas de tiempo después de haber recogido historias, que las historias se empiezan a narrar. Creamos la línea de tiempo desde la verdad de las víctimas. Todas las historias quedan plasmadas en la línea de tiempo. Se convierte en un ejercicio muy bonito. Escribir, hacer esa línea de tiempo es como hacer la línea de tiempo de la vida de los jóvenes. Sin embargo, aquí es la línea de tiempo de la historia. Esa historia que, como dicen ellos cuando van al museo, pero aquí no está la historia de nosotros, está la historia de los políticos que fueron asesinados, de los militares, pero las historias de nuestros familiares no están. Tenemos que hacer la línea de tiempo nuestra, que se conozca nuestra historia. Escribimos las narrativas. Esas narrativas, esas memorias también las hacemos digitales. Las tenemos, las memorias gráficas que les decía que ellos escriben su historia a través de un dibujo. Los talleres socioemocionales, en este caso talleres de emociones, también trabajamos. Los estudiantes ya a partir del año anterior empezaron a escribir artículos periodísticos y desarrollamos esas memorias, también quedan en un álbum de la memoria de ellos, de cada uno. Aquí estamos en un taller de emociones, en un círculo de la palabra. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Tengo tiempo todavía, profesora Marina? En unos 3 minuticos para concluir. Listo. Aquí hay algunos de los logros. Los estudiantes se reconocen como parte de la historia después de que dicen que no. Reconocen los efectos que ha dejado la guerra en sus familias. Tratamos al máximo de darles a ellos el liderazgo en este proceso y buscamos también fortalecer mucho, como ya son estudiantes que van a salir a la vida universitaria o al trabajo, porque salen de un técnico con el SENA. El contexto de ellos son jóvenes de condiciones socioeconómicas muy bajas. Entonces, como darles un fortalecimiento en su proyecto de vida, desarrollar la empatía, la confianza, la solidaridad también con ellos y con sus familias. Ahí empieza esa unidad mucho más cerrada. Y desde los círculos, pues es desarrollar también habilidades para poder expresarse en el público. Los retos que tenemos, involucrar esos lineamientos a los PEI de las instituciones, seguir reconstruyendo documentos para el conocimiento de la historia y para la enseñanza. Desde el trabajo que hemos hecho en la institución tenemos 2 cartillas que la utilizan los profesores como material didáctico para hablar de memoria, desarrollo de habilidades que puedan visibilizarse, que hayan dejado como efecto de la guerra, pero cómo desarrollar esas habilidades sociales, artísticas, quizá eso nos falta todavía, y sostener el encuentro de semilleros de memoria histórica. El año pasado realizamos el segundo semillero de jóvenes, son los que lideran el proceso. El año pasado nos tocó hacerlo virtual, este año pues
queremos hacer el tercero y creo que nos va también a tocar hacerlo virtual. Nos tocará hacerlo virtual. Y bueno, el papel del profesor en la enseñanza de la memoria. ¿Sí? Aquí hay algo muy importante y es que el profesor tiene que convertirse o debe convertirse en el eje articulador entre el estudiante, la comunidad y el conocimiento que se va desarrollando. Porque es que el profesor también tiene su historia de memoria. El profesor tiene también que empezar a escribir con sus estudiantes. Cuando se genera ese espacio, el profesor empieza a verse involucrado en el proceso. Los jóvenes, los estudiantes lo van a ver como parte también de esa historia que ellos también escriben. Entonces, desencriptar, el profesor también tiene que desencriptar el miedo. Cuando ellos empezaron a escuchar mi historia, también lloraron conmigo. Y la historia es para eso, ¿no? Para contarla. Bueno, muchas gracias. Aquí una frase de Diofanor, un estudiante. Le dijeron a mi mamá que si no nos íbamos de la vereda nos iban a matar. Dejo hasta allí. Muchas gracias, profesora Dilsa. Interesante su ponencia. Aporta de manera importante a las discusiones que en este momento se están adelantando en el marco de la Bienal. Y es un aporte bastante importante para la enseñanza de las ciencias sociales en los distintos contextos sociales y culturales. Me gustaría saber, profesora, cómo vincula usted su ponencia desde los ejes epistémicos que estamos trabajando en esta Bienal. ¿Cuál es la articulación que usted le daría a las discusiones que aquí se están llevando a cabo, profesora? Yo creo que el conocimiento en la escuela tiene que ser fundado especialmente en el reconocimiento al otro. El reconocimiento del niño, el reconocimiento de lo que es la cultura, son dos elementos que no pueden estar distantes de lo que hoy estamos aquí, de lo que la Bienal nos está diciendo. O sea, la cultura y el conocimiento que ese niño lleva de la cultura, es con eso que nosotros los maestros debemos empezar a trabajar. Construir conocimiento parte de lo que ya hay, de lo que ya traemos, de lo que tenemos, y es a partir de ahí que tenemos que empezar a construir y a reconstruir. Yo creo que ese es como el propósito, y debe ser el propósito no solo del profesor de ciencias sociales. Este es un ejercicio que vienen trabajando docentes de primero, docentes de segundo, de otros grados, porque la intención es esa. En la institución ya estamos con los profesores de primaria articulando la enseñanza de la memoria en grados de primero a quinto grado de primaria. Pero hay que partir de eso, de esos propósitos, que el conocimiento no está terminado y que hay que seguir reconstruyéndolo con lo que tenemos en los contextos. Muchas gracias, profesora. Invito a las otras personas que están aquí en esta mesa, si tienen alguna pregunta que hacer, alguna intervención, está abierta para su participación, con mucho gusto. Buenas tardes, profesora Edilsa, coordinadora de la mesa. Yo tengo una pregunta para la profesora Edilsa Paredes, y es cómo manejar en los niños y las niñas esos momentos de narrativas para que no se pierda el propósito y el efecto que se pretende, y es precisamente lo que usted logró con el estudiante cuando dio la espalda para leer la carta hacia su papá. O sea, cómo lograr que ese momento colectivo donde hay una persona que expone su dolor, que expone su memoria
acerca de todo lo que sentía, de lo que vivía en su cuerpo, para que ese equipo que está ahí, ese círculo que ustedes denominan, le ayude de verdad, le aporte, la fortalezca. Que me llama mucho la atención de la experiencia, que me parece muy, muy especial, y la felicito porque en esta Bienal precisamente lo que se quiere recoger es esa reflexión de esas experiencias, donde se visibilice esa diversidad de generaciones, de situaciones, de complejidades, donde podamos comprender las dinámicas propias que trae consigo la violencia, esos procesos simbólicos, esos procesos contra esas prácticas hegemónicas, frente a lo que usted nos plantea hoy en la mesa, y es esa capacidad también y ese rol que tiene el maestro para fortalecer a través de esos círculos estos sentimientos y emociones en los estudiantes. ¿Cómo hizo usted para sentirse fuerte en esos momentos cuando todos empezaban a llorar o cuando eran situaciones muy tristes? ¿Cómo hacía usted para dar apoyo y continuar con el proyecto de investigación? Gracias, profesora. Muchas gracias. Bueno, yo, pues desde la experiencia, y yo creo que es algo que nos sirve a todos. Yo todavía, es decir, las emociones es algo que no se pueden ocultar y que no se ocultan cuando hay situaciones de alegría, cuando hay tristeza, ahí afloran las emociones, ¿sí? Somos seres emocionales y eso es parte de lo que hace posible que estos encuentros se den. Cuando ya no es la primera, hemos tenido varios ejercicios de esa naturaleza, pero ¿qué hacemos? Nunca estoy sola cuando hacemos estos ejercicios emocionales. Tenemos en el equipo trabajamos fundamentalmente con ejercicios de respiración, ¿sí? Hacemos, en este momento se me olvida el término que nosotros le utilizamos, pero es siempre el usar la respiración para poder sentar al otro y hacer que el otro sienta que estamos con él, pero que no nos podemos quedar allí, ¿no? Entonces, los ejercicios de respiración nos ayudan mucho y ayudan mucho a los niños. Es decir, porque tenemos niños de 14 años que están en 10º, tenemos niños de 15 años, son niños, y en ellos el sentimiento es mayor. Uno de adulto quizá es más fuerte, sin embargo, también nos afloran nuestras emocionalidades, ¿no? Yo, por ejemplo, todavía cuando estoy en algún sitio leyendo mi propia historia, todavía siento, todavía me duele. Entonces no es fácil, pero lo más importante ha sido los momentos de respiración que utilizamos, las técnicas de respiración, del silencio, la técnica del silencio, de guardar, de esperar, de estarnos tranquilos, ¿no? Esos espacios tienen que ser parte de lo que nosotros también debemos aprender. Nosotros no nos formamos en la universidad, no nos forman para trabajar estos procesos socioemocionales. Y ahora que después de este proceso, yo oriento una materia en la universidad que se llama didáctica general. Y en didáctica general he debido incluir, pues de acuerdo por mi propia experiencia, los talleres de habilidades socioemocionales en el nivel. Porque cómo atender situaciones de agresividad, por ejemplo, en el salón de clases, y yo también soy agresivo. Entonces, en esos momentos empezamos a hacer estos ejercicios y yo creo que a mí me ha dado mucho resultado. Utilizamos la técnica del escribir y botar a la basura todo lo que no nos sirve, de dejar ir. Esas cartas casi siempre se botan, se queman, se dejan allá para que ese dolor se vaya, para que tratemos de sanar.
Entonces son como dos cositas que yo he podido hacer y que me han dado resultado. Cuando los niños son más pequeños, nos contaba una profe que trabaja con niños de quinto de primaria y hace la técnica de la escritura de las cartas. Los niños sienten miedo que sus papás lean las cartas. Y si lo sienten los grandes, pero ¿qué pasa cuando ese trabajo se hace con los padres? Con los padres el trabajo es más difícil porque no es coger y entonces llegar a la casa y decir al niño, usted porque hay que hacer ese trabajo con el padre de familia también, el trabajo emocional con el papá también. No sé si de respuesta, profe, a su... Sí, muchísimas gracias, profesora Edilza. Las personas que trabajamos con estos niños que están inmersos en violencias, en diferentes tipos de violencias, necesitamos implementar otro tipo de técnicas como el Reiki, la meditación, mindfulness, que son técnicas que nos permiten a través de la respiración, de la yoga, hacer unos ejercicios para fortalecernos también a nivel emocional, porque son unos dolores y unas heridas muy grandes con las cuales tenemos que vernos todos los días en la institución, los niños que se cortan, las niñas que son maltratadas, los que maltratan a otros. Entonces creo que una manera de ayudar y de brindar estrategias en los escenarios educativos donde nosotros vivimos a diario y nos desenvolvemos laboralmente, pues es precisamente apropiar a los niños de esas estrategias para el desarrollo y la gestión de sus habilidades socioemocionales que considero yo que plantea Rafael Vizquerra, esas competencias emocionales que son las que nos ayudan a desarrollar la capacidad de resiliencia, esa capacidad de poder adaptarnos a los diferentes contextos y generar la empatía que tanto se necesita. Muchas gracias, muy reveladora y además emotiva su investigación, profesora, la felicito. Muchas gracias. Muchas gracias, profe, a usted y a todos por la oportunidad. Bueno, profesora Edilza, muchas gracias. Son aportes valiosos para seguir en la discusión y avanzando en estas dinámicas en la escuela. A continuación, invitamos a la ponente Liliana María del Valle Grisales, quien nos trae una ponencia titulada La familia, tejido conector del aprendizaje de los niños y las niñas. Adelante, profesora Liliana María, que también es coordinadora general de esta mesa de discusión. La escuchamos, profesora. Muchas gracias. Buenas tardes para todos los que estamos aquí presentes. La idea de compartir con ustedes hoy este espacio es poderles compartir la experiencia que se viene desarrollando denominada La familia, tejido conector del aprendizaje de los niños y las niñas. Yo soy Liliana del Valle, soy docente de preescolar de la institución educativa Villaflora de la ciudad de Medellín. Somos una institución ubicada en la comuna 13, la comuna 7 de Robledo, con unas características muy particulares, una institución inmersa en una comuna donde hay microtráfico, barreras invisibles, pagadiarios, donde de un momento a otro migran las familias por diferentes situaciones familiares. Es una comunidad muy compleja y en ese orden de ideas pues se hace necesario fortalecer esta estrategia. Nace entonces la estrategia pedagógica con la necesidad de que esa familia se vincule al proceso educativo, se vincule a las actividades que se derivan de los proyectos lúdico-pedagógicos
del plan de estudios para el grado transición de la ciudad de Medellín, donde cada periodo académico abordamos un eje: la familia, el mundo, la comunidad, el cuerpo, y a través de esos ejes de investigación vamos posibilitando el ingreso de las familias a las diferentes actividades. La idea entonces es fortalecer y vincular a la familia al proceso educativo de los niños y las niñas a través del proyecto de investigación que se esté trabajando en el preescolar. En este caso lo trabajamos durante todo el año, las 40 semanas, y durante los 3 periodos académicos desarrollamos diferentes etapas del proyecto de investigación. Antes de la pandemia teníamos una estrategia donde la familia se vinculaba de una manera directa a los proyectos en el aula de clase. Los padres de familia venían a acompañar las diferentes actividades, no solamente trabajaban con la mesa de sus niños, con el grupito de sus niños, de sus niñas, de sus compañeritos, de los hijos, sino también de otros niños del grupo preescolar. En este orden de ideas, entonces, las estudiantes se van vinculando, las familias, los estudiantes, todas las personas que hacen parte de la familia del preescolar se van yendo para las diferentes los diferentes escenarios. Entonces, si bien estamos haciendo un proyecto para el cuerpo, cuando hay unas salidas pedagógicas, cuando hay unos desplazamientos, también contamos con la ayuda, con la presencia, ya bien sea de tías, de familiares, de abuelitas o de los estudiantes que están en la institución educativa, que son familiares de los niños y las niñas. Entonces vamos vinculando a toda la familia a estas actividades que se realizan en el preescolar. Tenemos entonces una serie de talleres, como son talleres que oriento en su momento, los oriento yo, o ya bien sea la maestra de apoyo o la psicóloga de la institución educativa, relacionadas con las problemáticas que más evidenciamos al interior del aula de clase o después de la pandemia, que nos hemos venido encontrando a través de la virtualidad con las familias, como son talleres de neuroeducación para entender a los niños y a las niñas acerca de su proceso de desarrollo, acerca de su aprendizaje. También hay unos talleres de disciplina positiva, donde se trabajó todo lo que fue la gestión del tiempo, que los niños en sus hogares tengan un espacio donde puedan sentarse a recibir una clase, donde puedan sentarse a desarrollar talleres, a realizar ejercicios de escritura, de dibujo. Entonces, son talleres que se van desarrollando a lo largo de todo el año escolar. También hay unos temas relacionados con la convivencia armoniosa, la capacidad de los niños de gestionar esos sentimientos, emociones, unos conversatorios relacionados con lo que sienten los niños y las niñas, y una necesidad también de pautas de crianza. Ahorita con la virtualidad vimos cómo la escuela llegó a los hogares, los profesores y las profesoras conocimos de cerca los espacios que habitan los niños, los escenarios de su familia, cómo se desarrollan esas prácticas pedagógicas, quién apoya el proceso educativo, y logramos diseñar unas estrategias de acompañamiento inteligentes que nos sirvieron muchísimo para que los niños se familiarizaran con estos medios, para que fueran responsables con el cumplimiento de su horario, la toma de conciencia de sentarse, aprender, a compartir con la profe, con los amiguitos, ponerse la camisa, bañarse, desayunar
antes de iniciar el proceso educativo. Es decir, nos fuimos sintonizando y entre todos, las familias, los niños, la profe, apoyando para que este tránsito, esta migración de la presencialidad a la virtualidad fuera lo menos traumático posible. Esos talleres nos sirvieron demasiado. Perdón un momento. Entonces, lo que hicimos en ese equipo, fuimos formando la gran familia como tejido conector del aprendizaje de los niños y las niñas a través de estas investigaciones. Las fases del proyecto, a través de estos talleres que se vincularon al proyecto de investigación. Desarrollamos unas fases en el proyecto de investigación. Estas fases son inicio, contamos con una metodología de lluvia de ideas donde las necesidades, los intereses, los gustos de los niños y las niñas siempre estuvieron presentes. Las familias reconocieron unas problemáticas del contexto, unas eran relacionadas con la falta de espacio en sus hogares, otras eran desarrolladas, reconocidas como que no había una importancia para que el niño o la niña en la casa hiciera tareas. Otras, por ejemplo, habían familias que decían que no lo conectaban, no porque no tenían los medios, sino porque ellos no perdían el año, no era importante que los niños perdieran clases. Entonces fue también como invitar en esta primera fase a las familias, como invitar a que todas estuvieran vinculadas y conectadas en la clase, con una buena disposición, con el uniforme puesto. Y fue una fase donde esas problemáticas las empezamos a poner sobre la mesa, empezamos a conversar acerca de ellas, le preguntamos a los niños qué les gustaba, cómo les gustaría que les enseñara, qué el tema les gustaría que la profe les enseñaran. Y juntos fuimos construyendo, y por primera vez creo que en la historia las maestras nos permitimos flexibilizar un currículo, un plan de estudio, unas mallas curriculares acorde y conectadas con las necesidades reales del contexto de los niños y las niñas. Creo que fue un ejercicio muy interesante que permitió realmente tocar la sensibilidad de los niños, acompañar a sus familias en momentos difíciles, donde empezaban recuerdo un momento donde en una semana se murieron varios familiares de varios niños, entonces entrar a las clases era un desahogo, entrar a las clases era contar cómo habían pasado las cosas. Los niños empezaron a reconocer un poco más el tema del COVID asociado a la muerte, pero también la necesidad del autocuidado. Entonces nos centramos mucho en ese momento, en esa primera fase del proyecto. Antes podían ingresar al salón de clase, después de la pandemia ya era solamente el contacto a través de las pantallas. Para mí también fue todo un reto porque el 6 de junio del 2020 fue mi primer clase virtual. Yo nunca había dado clase virtual a niños tan pequeños y para mí pues también fue un momento de tensión, de ver cómo se podía manejar todos estos apoyos tecnológicos para servir de una manera diferente las clases de los niños y las niñas. En esta primera fase las familias se reconocieron, valoramos la importancia, dispusimos un espacio en los hogares pequeño. Las familias que no se podían conectar o que no tenían computador o internet, pues iban a las casas de otros amiguitos y logramos hacer un ambiente de colaboración y de co-creación. Ya en la segunda fase se planearon actividades un poco más específicas,
según el eje de investigación. Como no pudimos en la segunda fase hacer las salidas pedagógicas, logramos entonces hacer unos recorridos familiares, hacer unos mapas, cómo es tu familia, quiénes viven. Hicimos también el árbol genealógico y todas esas profesiones y oficios que se derivan de los integrantes de la familia. Estas actividades todas estaban entonces unidas al tema de la emergencia sanitaria, aún lo están. Mediante clases virtuales entonces empezamos a participar, ya asumíamos retos, habían familias, había niños que ya realizaban exposiciones, ya unos se comprometían con unas tareitas, otros con una investigación, otros con los dibujos, y en esa segunda fase empezamos a migrar de ese dolor, de esa tristeza, a entender y comprender la realidad de lo que estaba sucediendo en el mundo y cómo desde estrategias del autocuidado pues íbamos a poder volver más adelante a la institución educativa. Fueron momentos de incertidumbre, de mucha tristeza. Empezamos entonces una fase también de ir contando, de ir socializando lo que había pasado, cómo se sentían los niños, cómo habíamos abordado el eje de investigación del cuerpo, de la familia, de la comunidad y del mundo, todo mediado a través de las actividades rectoras, el arte, el juego, la literatura y la exploración del medio. Para contarles también que este proyecto está anclado al proyecto Ondas de Conciencias que tenemos en la institución y al Parque Explora. Son proyectos que se van vinculando a diferentes instituciones y también a diferentes experiencias. Tuvimos una experiencia muy bonita denominada Experimentando, donde los niños y las niñas con sus familias construían experimentos. Estos experimentos, los que tenían en la casa artefactos, gelatina, materiales caseros, en su mayoría lograron hacer los experimentos y a través del celular íbamos mandando los videos, íbamos intercambiando. Esta fue una estrategia que nos llamó muchísimo la atención. Fue una estrategia que la disfrutaron y a su vez aprendieron y pudimos como enganchar de alguna manera a las familias a actividades mucho más lúdicas y más tranquilas. Esta investigación también fue seleccionada por el Ministerio de Educación Nacional como una de las estrategias que permitió antes y durante la pandemia fortalecer el tejido conector del aprendizaje de los niños y las niñas. Entre los logros tenemos la vinculación directa de las familias. A través de las actividades rectoras, las familias se iban vinculando a cada una de las actividades de los proyectos de investigación en las diferentes fases o etapas de los diferentes proyectos lúdico-pedagógicos. Se desarrollaron esos proyectos a partir de las ideas y de los intereses de los niños, y si habían ideas que de pronto no estaban en el eje del cuerpo, de la familia, de la comunidad, del mundo, esas ideas se abordaban en unas sesiones específicas. Por ejemplo, si había un interés particular en el tema de las mariposas o en el tema de los aviones, pues se sacaban unos espacios para abordar esos intereses de los niños y las niñas, así no estuvieran directamente relacionados con el proyecto de investigación. Para mí como investigadora lo más fascinante, se los confieso, fue poder construir una propuesta pedagógica y curricular flexible, donde entraran directamente las voces de los niños y las niñas, los aportes de las familias, donde cada actividad, cada experimento, cada acción que se realizaba al interior de los proyectos de investigación
o de los proyectos de aula o de los proyectos lúdico-pedagógicos con los niños y las niñas atendía a una realidad contextualizada con su familia. Para mí ese es uno de los grandes logros, porque a través de las diferentes etapas como la lluvia de ideas, los diálogos metacognitivos y las preguntas, cada vez pudimos acercarnos más y poner el termómetro a la necesidad de aprender y de enseñar, tanto de los niños, de las familias, como la de la docente en este caso. Fue fascinante poder romper todos los esquemas, planear actividades y ejecutar actividades desde las actividades rectoras, salirnos de esos currículos acartonados, esquemáticos, traer de la cotidianidad, de las noticias, del dolor, porque también, como les contaba, muchos episodios tristes en las familias, traer, recrear, elaborar todas esas situaciones difíciles que nos pasaban en las familias, que le pasaba a cada uno de nosotros encerrados, privados de ir al colegio y de esas socializaciones tan amorosas y tan especiales que se viven en la educación inicial y preescolar. Después con la alternancia, con los grupos, con las burbujas, nos permitió volver a encontrarnos, nos permitió volver a saludarnos con gran emoción, a construir juntos esos currículos. Y creo que ha sido un proyecto de investigación que en su momento recoge una frase, se recoge en una frase que los niños y las niñas merecen ser amados, respetados y felices. Posibilitemos experiencias que despierten su curiosidad, la imaginación, la creatividad, su capacidad de asombro y su emoción para el aprendizaje. Este es una frase inspiradora, esta es una muestra, vamos a ver si lo podemos visualizar, de algunas familias que se vinculan al proceso. ¿Lo escuchan ahí? Grado transición de la institución educativa Villafura. Está como bajito el La volumen. investigación que estamos realizando se llama La familia, tejido conector del aprendizaje de los niños y las niñas. Ahora estamos trabajando clases virtuales en la plataforma Microsoft. Sí, tiene un mejor sonido. No se escucha. Un poquito bajito, pero ahí escuchamos. Entonces con las familias se vinculan, participan en las clases. Tenemos 36 estudiantes, los cuales los hemos repartido en 4 grupitos: titiriteños, fantabulosos, encantahéroes y poetas mágicos. Los estudiantes participan a lo largo de 8 clases durante toda la semana en la plataforma Microsoft Teams. Las familias se pueden vincular, pueden generar ideas y entre todos estamos haciendo de esta nueva situación unas interacciones mucho más personalizadas donde podemos atender grupos más pequeños a los niños y niñas a través de la virtualidad. Muchas gracias. Bueno, ese es como así a grandes rasgos el proyecto de tejido conector del aprendizaje de los niños y las niñas. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, algún comentario. Gracias, profesora Liliana. Muy bonita la experiencia y una forma de liderazgo para acercar las familias a los procesos formativos de los niños y mucho más en el contexto de la cotidianidad en que nos encontramos en la aldea global. Muchas gracias por sus aportes. Invitamos a las personas que nos acompañan, si tienen alguna pregunta o alguna inquietud que nos permita profundizar un poco más en las conversaciones sobre esta experiencia, está abierto el espacio. Hola, profe Liliana, ¿cómo estás? Adelante.
Bueno, me gustó mucho el proyecto de la profesora Liliana y quisiera saber cómo, desde su profesión como maestra, cómo se viene preparando para un futuro cercano en cuanto a la pandemia. Porque si bien ahora estamos en la presencialidad, también nos tenemos que pensar en que puede ser posible en que tengamos que volver a una virtualidad como se vivió el año pasado. Entonces quiero saber si desde ya están tomando las medidas necesarias o simplemente están viviendo como el presente. Profe, no se le escucha. Tatiana, muchas gracias por la pregunta. Bueno, te cuento, en la institución educativa Villaflora se ha iniciado el proceso de alternancia en 2 burbujas. 5 días viene la mitad del grupo y 5 días viene la otra mitad del grupo. Cuando obviamente pues la profesora está acá en la institución educativa con la burbuja A, los niños de la burbuja B están en sus casas desarrollando las guías de aprendizaje. Estas guías de aprendizaje al inicio fueron un poco complejas porque era tratar de integrar todos los conceptos de las 7 dimensiones o de las 9 asignaturas obligatorias para los niños de primero a quinto. Y posteriormente se empezó con la flexibilización del currículo a priorizar esos aspectos que estuvieran más relacionados primero con las competencias socioemocionales de los niños y las niñas y obviamente que estuvieran relacionados con esos DBA, los derechos básicos de aprendizaje. Entonces creo que ha sido un diálogo académico interesante entre las directivas y las docentes, en su mayoría todas las maestras de educación inicial y básica primaria somos mujeres. Un diálogo muy interesante en términos de generar espacios para integrar conceptos también que no se tenían contemplados. Y lo segundo es que se cuenta con todo el protocolo de bioseguridad. Se ha trabajado con las familias, se ha trabajado con los niños, con las niñas, con los docentes. Entonces, la idea es esa, es poder continuar habitando este espacio de la escuela que es sagrado, porque volver para todos estamos felices de estar aquí nuevamente, siempre y cuando todos juntos sigamos respetando las medidas de bioseguridad. Muchas gracias, profe. Profesora, me parece muy importante y muy especial lo que usted señala en su ponencia con respecto. Yo no trabajo con niños, pero sí me gustaría preguntarle qué ha sido lo más difícil en este proceso. Si bien usted señala el contexto en el cual está ubicada la institución, la situación de las familias, ¿qué ha sido lo más difícil para poder comprender y entender la situación familiar, la situación de los niños, para que los niños también y los padres, pues que son los que tienen que estar al frente del proceso del niño en todo este proceso de trabajo en casa, ¿sí? Toda esta educación remota, se pueda lograr el desarrollo del proyecto, ¿no? Porque el proyecto continuó, pero ¿qué ha sido lo más difícil ya desde el trabajo en casa? Bueno, lo más difícil ha sido la alfabetización digital de los padres de familia, porque fue lograr que las familias subieran a la plataforma Edmodo, a la plataforma Teams, a la plataforma Meet. Entonces creo que ha sido la alfabetización digital, eso ha sido de vital importancia. Gracias, profe. Yo creo que eso a todos nos ha marcado la historia.
del antes y el después. La profesora Marina tiene alguna pregunta para la profesora Liliana. No, señora, ya había hecho los comentarios sobre la experiencia significativa de esta comunidad y cómo esta experiencia verdaderamente se ve que ha fortalecido esos vínculos familiares entre la escuela y también el seno del hogar como un escenario también de aprendizaje y de formación para los niños. Felicitaciones a la profesora Liliana y a su comunidad educativa por tan bonita experiencia, ejemplo para el país y también para el mundo en este contexto de la Bienal que estamos adelantando. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por los aportes. Realmente son experiencias cruzadas por el dolor, son experiencias cruzadas por un aprendizaje inmediato. Para mí, como maestra, fue complejo aprender a darles clases porque los grupos en el grado de transición son muy numerosos, tenemos entre 35 y 38 estudiantes, entonces al inicio todos querían hablar, todos querían participar y lograr como una armonía, levantar la manito, pedir la palabra, explicarle a los padres de familia la importancia del turno. Fue todo un proceso de aprendizaje. Subir las guías de aprendizaje a la plataforma, comunicarnos a través del correo institucional. Si bien el WhatsApp es un medio de comunicación que sirvió mucho, mucho en tiempo de pandemia para el proceso educativo de los niños y las niñas, en su momento era muy difícil poner unos horarios porque todas las dinámicas son diferentes de las familias, entonces tocaba decirles, no te puedo atender mamá ya porque estoy en clase, termino clase a las 5 de la tarde, después de las 5 te puedo contestar y muchas veces nos daban las 10 de la noche dando respuestas a preguntas de las familias. Creo que la pandemia traspasó las barreras del tiempo, del espacio, pero también del compromiso, del esfuerzo de esos niños y niñas que no se podían conectar y que yo a través de una videollamada les daba la clase, a través del WhatsApp mandaban sus tareas. Entonces creo que ha sido un proceso grande de aprendizaje para todos, donde nos ha formado en lo profesional, en lo tecnológico, pero también en lo humano, en desarrollar esa empatía, ponerse en los zapatos del otro y pensar que el hecho de que yo pueda hoy tener unos recursos, hay personas que definitivamente no los tienen en su casa y hay que pensar también en las guías impresas, en las guías digitales, en esas guías en papel. Volvemos al formato analógico y a los niños que no podían, se les entregaba en la secretaría del colegio las guías en papel. Las hacían, las devolvían y la profe las revisaba. Entonces es un mundo, es un universo grande de muchas situaciones, desde lo didáctico, lo pedagógico, el componente tecnológico. Y bueno, hoy estamos aquí en la escuela nuevamente, cuidándonos mucho, tratando de que el distanciamiento, pues, los niños cada vez tomen más conciencia, porque sabemos que los niños son del abrazo, del saludo, del afecto, entonces tratando también como de explicarles por qué ya no nos podemos abrazar, por qué ya no nos podemos jugar, sino que hacemos unas pausas activas en diferentes lugares de la institución y en la medida de lo posible separaditos. Ahí estamos asumiendo este gran reto y pues yo sí quiero felicitar a todos los maestros que estamos sosteniendo la educación del país, porque realmente fueron nuestros propios recursos en nuestra casa, muchos tuvimos que hacer unas inversiones para poder tener unos dispositivos óptimos y servir a nuestros niños y niñas unas clases dignas, unas clases donde
sus derechos básicos de aprendizaje siguieran el camino que deben tener según su etapa de desarrollo de aprendizaje. Muchísimas gracias a ustedes por escucharme. Gracias, Lili, por esa experiencia y por compartir todos esos saberes tan potentes para nuestra labor como maestras de infancia. Muchas gracias. Entonces, le paso su voz de nuevo, Lili, para el cierre de la mesa. No sé si hay otras intervenciones. Le paso la voz. Gracias. Yo creo que podríamos primero encender las cámaras para hacer la fase como del reconocimiento, tomar la fotografía final. Entonces les pido el favor si les queda fácil encender las cámaras. Muchas gracias. Estos eventos logran afianzar los lazos, no solamente desde la Bienal, desde esos ejes epistémicos de desigualdad, desplazamiento, diversidad. Fueron 3 ejes muy potentes que estuvieron presentes a lo largo de estas mesas de trabajo estos 2 días, sino también la importancia de, digo yo, de reconocer otras experiencias muy valiosas. Experiencias donde vemos cómo todos vamos tratando de tejer con esos hilos. Hemos aprendido a sostener la escuela, sostener las relaciones sociales, políticas, donde las familias se han convertido en unos cooperadores del aprendizaje, donde el maestro se ha convertido en un agente social muy potente y donde esos archivos familiares y sociales cobran vida. Yo me imagino a Tatiana en su tesis doctoral o más adelante mostrándole a su hija cuando recibía clase con el tapabocas o cuando nosotras ya estemos en otra fase de nuestra vida, viendo esas fotografías de todos con el tapabocas, dando clase, recibiendo clase. Entonces creo que son diferentes etapas de la vida que marcan y este es el sentido de estos espacios académicos. Por eso desde la mesa Escuela, Memoria y Diversidad queríamos traer ese tipo de experiencias de la vida cotidiana, donde la escuela se convierte en ese segundo hogar y donde el hogar se convierte en la escuela a su vez, donde estas historias quedarán en la memoria de las personas, de los investigadores, de los niños y las niñas, estas vivencias, porque nunca se nos podrá olvidar los dolores, los aciertos y desaciertos que nos trajo esta pandemia y que hoy vivimos. La diversidad siempre estará presente, vemos cómo desde las diferentes ciudades, territorios del país, estamos los maestros siendo transformadores sociales de una nueva realidad y en este orden de ideas pues quiero agradecerles su presencia, su espacio, su permanencia durante estos 2 días en la Bienal, invitarlas a que sigan, tenemos mañana también otro panel y a que sigan participando de estos eventos. La Bienal se realiza cada 2 años en el marco de las infancias, primera infancia, niñez y juventud, donde hay espacio para todos y todas. Muchas gracias. Gracias. La invitación es a seguir en esas búsquedas de investigación y de propuestas que verdaderamente recojan la cotidianidad de nuestros niños y niñas y nuestros jóvenes para hacer un país mejor y un país para vivir en paz, donde todas las voces de todos tengan un lugar especial. Un abrazo para todas. Muchas gracias. Suerte con tu ponencia, Marina. Sí, ya debo migrar.
Bendiciones. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Chao, Tati, gracias.